13. En una iglesia de Frankfurt, 22 de febrero del año 1820. Llegué a una ciudad más allá de Frankfurt, a una comarca de viñadores. Allí he visto en una iglesia grandísimos desórdenes y malos sacerdotes. Yo debía consolar a un anciano sacerdote que había sido acusado delante del obispo por sus malos capellanes. Después que estos habían pasado la noche entera en juergas y bebidas, él los había echado del confesionario y de la iglesia con la ayuda de 2 sacristanes. Esto ocasionó un espectáculo escandaloso. Aquel anciano sacerdote celebró misa, pues de otro modo no hubiera habido oficio divino. Ahora está acusado. Ninguno lo ayudará fuera de Dios. 14. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. 21 de mayo del año 1820. Estuve con los apóstoles en la sala del cenáculo. Recibí un refrigerio que no puedo explicar. Un alimento a modo de luminoso torrente penetró en mi boca. Lo saboreé, aunque no sabía de dónde venía, ni veía ninguna mano que me lo diese. Tiene un gusto extraordinariamente dulce, y yo tenía la inquietud de no estar en ayunas para poder recibir hoy, esta mañana, el Santísimo Sacramento. Yo no estaba aquí, y sin embargo, oí distintamente la campana dar las 12, y conté cada campanazo. Vi el descendimiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, y cómo el Espíritu Santo, en estos días de conmemoración, llueve como rocío sobre toda la tierra, allí donde hay un recipiente puro y capaz de recibirlo. No puedo describir mi modo de ver, de otra manera que diciendo que yo veo aquí y allá, en medio de las tinieblas, una comunidad iluminada, una iglesia, una ciudad, una persona o muchas, de manera como si todo el mundo se extendiese bajo mis ojos, y yo viese algo como al fulgor de una luz, ya en un punto del mundo, ya en otro, un cercado de flores, un árbol, una mata, una o más flores, o una isleta puesta en medio de un estanque. Estas cosas iluminadas desde el cielo, o traspasadas por rayos luminosos en medio de una circundante oscuridad. Todo lo que yo vi en esta noche era por lo demás en orden al bien por la bondad de Dios. Las obras de las tinieblas no me fueron mostradas. Vi sobre la tierra gran efusión del Espíritu Santo. Algunas veces Él desciende como un relámpago sobre una iglesia, y yo veía a los fieles de esa iglesia recogidos, y veía a aquellos que habían recibido la gracia, y veía a todos los que oraban solitarios en sus casas o en las iglesias, colmados de luz y de fuerza. Nació en mí una gran alegría y confianza de que aun cuando crezca la opresión y la angustia de la iglesia, ella no sucumbirá, porque vi en todas partes del mundo a los defensores de la iglesia avivados por el Espíritu Santo. Antes bien, sentí que la persecución externa por parte del poder laico la fortifica y la dispone para mayor fortaleza interna. He visto en la iglesia de San Pedro, en Roma, una gran solemnidad, con muchas luces, y vi que el Santo Padre, con muchos otros, obtuvo fortaleza del Espíritu Santo. En esta noche no he visto allá abajo aquella iglesia oscura que es siempre para mí una abominación. Se refiere a la iglesia protestante. 15. Los nuevos 12 apóstoles. He visto también en diferentes partes del mundo, iluminados y resplandecientes, a aquellos 12 hombres que tan a menudo veo como 12 apóstoles nuevos o profetas de la iglesia. Siento siempre una sensación como si conociese yo a uno de ellos, y como si se encontrasen en nuestra vecindad. También aquí en nuestro país he visto algunos fortificados y restaurados. Conozco a todos estos hombres durante la visión, pero raras veces puedo nombrarlos luego. Creo haber visto al severo superior eclesiástico. Tengo el convencimiento más vivo de que la persecución resultará ventajosa para la iglesia de nuestro país, pero que las angustias están por crecer aún más. 16. Veo una casa de seminaristas. Mayo del año 1821. Me encontré en una sala muy larga. De ambos lados había delante de los faristoles jóvenes con vestido talar de seminaristas. En medio se paseaba de un lado a otro un hombre corpulento. Yo estaba escondida en un rincón.
De pronto todos esos jóvenes se transformaron en caballos, y en medio se paseaba un buey grueso rumiando, detrás del cual los caballos relinchaban y abrían la boca en forma burlesca, mostrando la lengua. Yo esperaba que aquel buen buey les mostrase los cuernos y los aquietase, pero no hacía otra cosa que dar cornadas en el muro todas las veces que llegaba a la extremidad de la sala. Esas cornadas habían producido ya un boquete, y yo pensaba que el muro al fin se le vendría encima. No sabía cómo salir de ese lugar. Finalmente un caballo escapó, y los demás detrás de él. Encontré la puerta por donde salieron, y me fui yo también. 17. Ve los frutos de sus sufrimientos. He visto una reunión de jóvenes eclesiásticos como un seminario. Debía tener lugar un banquete. Yo llegué como de una alta esfera de lo alto, y de lo bajo tenía que procurar y preparar muchas cosas para el banquete. Busqué todo lo necesario en muchos lugares, con grande fatiga. Lo reuní todo y lo llevé allá. Toda clase de gente estropeada, de pobres me ayudaron, y también almas del purgatorio. A mis hermanas tuve que hacerlas salir, haciéndoles luz, de un oscuro lugar, y ellas también me ayudaron. La reverenda Madre Superiora fue aquella que hizo observar a las otras cuán maravilloso era que yo debiese llevarlas ahí, a ese trabajo. Tuve que partir y distribuir 12 panes de azúcar que yo misma había preparado. Había buscado muy lejos las cañas de azúcar y después las he preparado. He distribuido 11, y una la había puesto para emplearla en los pobres. Una de mis hermanas, Eswin, me gritó y me acusó de haber sustraído este azúcar para mí. Propuse entonces: dividiré también este, pero cada una debe darme algo de lo que tiene. Así obtuve más de lo que antes tenía. Todo este cuadro era muy extenso. Vi que esto simbolizaba un renacimiento del sacerdocio y de las órdenes religiosas, después de grave decadencia. A esto contribuirían las oraciones, las obras y los piadosos amigos, aún después de mi muerte. Parecía que se hubiese formado una reunión de personas piadosas, del seno de las cuales todo debía luego desarrollarse. Los dones concedidos a aquellos eclesiásticos eran muy diversos entre sí. Cada uno obtuvo aquello que le faltaba. Había entre estos dones hierbas y flores muy particulares. Entre estos eclesiásticos serán seleccionados los mejores. 18. Una religiosa enferma y un hermano lego que expían por la iglesia. Vi con la ilustración interior que a pesar de la maldad de los hombres y de la decadencia de la religión, en ningún tiempo han faltado en la iglesia miembros vivos y activos, suscitados por el Espíritu Santo para orar y padecer con caridad por las faltas de toda la comunidad. Aunque tales miembros no sean conocidos, obran sin embargo en la oscuridad, aún más activamente, tal como sucede ahora. Luego vi en varias direcciones, en medio de comarcas oscuras, algunos cuadros de hombres piadosos, devotos y pacientes que trabajan por la iglesia. Entre todas estas imágenes que me alegraban y confortaban, algunas fueron para mí especialmente consoladoras. Vi en una gran ciudad junto al mar, lejos de aquí, hacia el mediodía, a una religiosa enferma en casa de cierta piadosa viuda muy caritativa. Me fue dicho que era una persona escogida por Dios para padecer por la iglesia y por toda la clase de necesidades. Vi que estaba estigmatizada, pero que nadie lo sabía. Era alta y en extremo delgada. Había venido desde otro lugar y había sido recibida por una viuda, que compartía todas sus cosas con ella y con algunos sacerdotes. La piedad de los demás moradores de la ciudad no me agradó mucho. Practicaban muchas devociones exteriores, pero se empleaban con no menos calor en toda clase de pecados y excesos. Lejos de este lugar, más hacia el occidente, vi en un antiguo convento suprimido a un anciano y débil hermano lego, que a duras penas podía andar en la celda. Me pareció instrumento destinado a orar y a padecer por los demás y por la iglesia. Vi a muchos enfermos, atribulados y pobres, hallar en él auxilio y consuelo. Entendí que tales instrumentos nunca han faltado, ni faltarán en la iglesia de Dios,
y que siempre los pone la providencia donde más necesarios son y donde abunda la corrupción. 19. Trabajos en favor de futuras monjas. Tuve que hacer trabajos en favor de futuras monjas. He visto más de 30 jovencitas en un convento donde no habían aún abrazado el estado religioso. Discutían y razonaban entre ellas. Parecía que eran de 3 clases, de 2 instituciones todavía existentes, esto es, una del cuidado de enfermos y la otra de la instrucción, institutos que debían ser reformados, y de una tercera institución nueva que se refería al trabajo manual y a la educación. Me daba mucha pena que aquellas jóvenes tolerasen que hubiese entre ellas tanta suciedad e inmundicia. Había entre ellas una persona que debía llegar a ser superiora, y había otras que deseaban simplemente ser hermanas laicas o conversas, que me parecían tan buenas como las otras. Mi guía me dijo: ¿ves estas jóvenes? Están todas vacilantes, están decididas y no decididas, y dicen: esta es la voluntad de Dios, aquella es la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Sí será la voluntad de Dios, y cosas semejantes, entre tanto, están llenas de su propia voluntad y tienen que habérselas con ciertos caballos a los cuales tú debes domar. Entonces me condujo delante de una casa donde había una tropilla de caballos furiosos e indómitos. Estos caballos eran las pasiones de las personas que habitan en aquel convento y de otras personas del mundo que querían impedir la estabilización del convento y de aquella casa religiosa. Esas pasiones estaban ligadas unas a otras en general, y más particularmente las unas a otras vinculadas, y así enredadas, obraban interior y exteriormente con desventaja, contrariamente a la prosperidad de la congregación. Había allí tantos caballos cuantas eran las personas de la casa, y todos estaban furiosos, atropellando las puertas como si las tomaran por asalto. Pensé entre mí misma: sucede como en el verano cuando las moscas atormentan a los caballos, y ellos se atropellan para entrar en el establo. Me parecía bastante raro el tener que ocuparme de estos caballos, pues soy tan débil y nunca me he ocupado de caballos, excepto cuando era niña, el día que al amanecer tenía que llevar el caballo a mi padre. Mi guía me dijo: tú debes montar todos estos caballos, domarlos y vencerlos con medios espirituales. Yo pensaba: ¿cómo podrá suceder esto? Él me replicó: tú lo puedes hacer y lo harás solamente por medio de la oración y de la paciencia, esto es, soportando cuanto te sucederá, y todo aquello lo debes sufrir con paciencia y dulzura. Tú debes participar siempre. Has dicho muchas veces que querías empezar 1000 veces. Y bien, desde este momento empieza a sufrir y a soportar. Piensa que hasta ahora nada has sufrido y nada has hecho, y con eso lograrás domar a estos caballos. Hasta que no los hayas domado, tampoco estas jovencitas serán perfectas. Con esto, tú actúas en todas las personas que te rodean. Eres la superiora espiritual de las almas de todas estas plantas del jardín espiritual, y debes, por los caminos espirituales, tener cuidado y hacerlas crecer y purificar con medios espirituales. Dije que el domar estos caballos me parecía casi imposible, porque algunos eran demasiado locos y furiosos. Me respondió mi guía: aquellas que están representadas por estos caballos se harán las mejores y las más sólidas columnas de la mansión de bodas. Son aquellas que tienen mejor talento y se harán sólidas y firmes cuando sus caballos estén domados. Entonces, saliendo, empecé a sacar los caballos y los hice correr delante de mí, lejos de la casa. Ellos comenzaron a correr en varias direcciones, y vi en un círculo en torno mío diversos cuadros de las personas que, con pleno conocimiento o sin saberlo, trabajaban contra el instituto y la prosperidad de aquella casa. Entre estos había gente maliciosa. Había también otras animadas de buena, aunque mal entendida voluntad, y me era penoso ver cómo estas últimas ocasionaban mayor daño que las mismas que lo hacían por malicia. He visto entre estos a eclesiásticos que eran muy estimados. Tuve más tarde que rogar por el establecimiento de un monasterio de mujeres, que me fue indicado por 2 beatas monjitas.
He visto aquel monasterio y el prado donde se extendía la ropa de las monjas para secarla y purificarla. Había abundancia de ropa en el mayor desorden. En la extremidad del jardín corría una fuente de aguas perennes, frescas y claras, pero no la usaban para lavar, sino que iban a un turbio estanque porque estaba más cercano. Mis acompañantes me dijeron: mira cuánto cuesta poner remedio al desorden de esta ropa. Así es difícil reordenar la comunidad de un monasterio. Prueba si tú eres capaz de hacerlo. Me puse al trabajo y encontré esta ropa en tan múltiples modos, llenas de manchas antiguas y tan arruinada, que tuve que atormentarme espantosamente para dar cumplimiento a la tarea. No tuve tiempo de terminar por esta vez, y tendré que volver para continuar el trabajo. 20. Visión de las dos ciudades. Vi dos ciudades, una a la derecha y otra a la izquierda. En la ciudad de la izquierda había una calle recta y hermosa, con árboles llenos de flores, pero estas flores se caían, de suerte que no se veía ningún fruto. Me dijo mi guía: observa cuánto más pobre es esta ciudad nueva que la antigua que está a la derecha. La ciudad era a la vista muy llana, pero todo estaba como muerto. Después me mostró la ciudad antigua que había a la derecha. Parecía exteriormente mucho más desordenada e inculta, pero en torno de ella había magníficos árboles cargados de frutos. Solo sentían allí necesidad y desdicha los que no cultivaban los árboles ni se bajaban a recoger sus frutos. Estos árboles eran muy viejos y sus copas crecían hasta el cielo. Por un lado estaban descuidados y tenían las ramas tronchadas y los frutos en el suelo, porque los guardianes eran negligentes, mas por otro estaban los sanos, florecientes y cargados de preciosos frutos. ¿Cómo es que yo, pecadora miserable, veo estas cosas, cuando no puedo luego referirlas ni entenderlas bien? Y mi guía me respondió: dirás de ella lo que alcances. No puedes ni podrás nunca contar el número de las almas que algún día han de leer lo que digas, consolarse, despertar y recogerse a la vida devota. 21. Ve el futuro estado de la Iglesia. 27 de enero del año 1822. En la iglesia espiritual se celebraba una fiesta de acción de gracias, y en esta iglesia había una gran gloria. Un trono magníficamente adornado. San Pablo y San Agustín y otros santos convertidos tomaban parte de un modo especial en ella. Celebraba esta solemnidad la iglesia triunfante en acción de gracias por los singulares beneficios que en el futuro había de obtener la iglesia. Esta solemnidad representaba una futura consagración y se refería al cambio en el pensar de un hombre de alta condición social, alto y esbelto, que algún día sería papa. Le vi en la iglesia en compañía de otros varones piadosos. Era amigo de un anciano y virtuoso sacerdote, cuya muerte presencié en Roma hace algunos días. Vi asimismo en aquel cuadro a muchos cristianos que entraban en la iglesia a través de los muros. Vi que aquel papa será severo y despedirá a los obispos tibios, pero todavía tardará mucho esto. Todos cuantos hayan contribuido con sus oraciones a obtener esta gracia estaban presentes en aquella iglesia. Vi también allí a otros orantes especiales, a los cuales veo frecuentemente. El joven había recibido ya algunas órdenes y parecía recibir hoy alguna más. No es natural de Roma, sino de una población cercana. De vez en cuando viaja. Ha de llegar todavía un tiempo de mucha discordia y confusión. Son indescriptibles la hermosura y alegría de esta fiesta. Yo, por mi parte, gozaba sobremanera en ella. Veo todavía aparecer aquella iglesia y deseo entrar de nuevo allí. 22. María es la iglesia y nuestra madre. Me alegré con tal filial alegría de que la iglesia sea mi madre, que se me ofreció una viva imagen de mi niñez, de aquellos días en que el maestro nos decía muchas veces en la escuela: no tiene a Dios por padre el que no mira a la iglesia como madre. Con este recuerdo me volvía en cierto modo niña y decía:
¿Cómo puede ser mi madre la iglesia, siendo que está hecha de piedra? Esto no obstante, yo la tenía por madre, y creía sencillamente que cuando iba a la iglesia, iba hacia mi madre, por lo cual dije yo en voz alta durante la visión: sí, ella es ciertamente mi madre. Luego se me representó la iglesia en forma de una gran señora muy hermosa. Yo desaprobaba que aquella permitiese que sus criados la sirvieran con tanta negligencia. Pedí a María que pusiera en mis brazos al niño Jesús, y hablé largamente con él. Entonces adquirí esta hermosa certidumbre de cómo María es la iglesia, cómo la iglesia es nuestra madre, y Dios nuestro Padre, y Jesús nuestro hermano. Entonces me alegré de haber ido cuando niña hacia mi madre de piedra, al templo, y de haber dicho interiormente: por la gracia de Dios, entro en el gremio de mi Santa Madre.